partido, no, jamás vamos a especular con empatar ningún partido que juguemos. Estamos obligados siempre a intentar ganar, pero el partido sí es verdad que se puso un cuesta arriba con esos 2 goles. Jugar, pero este equipo tiene valentía, tiene confianza y tiene argumentos a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situaciones y revertirla. Importante que Hormiga sea contundente y haga goles, que tenga situaciones además. Keylor Navas tuvo un muy buen partido, también Tala en un momento fundamental del partido nos sostuvo en el partido atajando el posible 3-1. Bueno, no es casualidad que sea nuestro arquero titular y que sea el arquero titular de México. Se lo ganó. Que juegue en la selección no significa que deba ser titular o iniciar los partidos con nosotros. Tampoco significa que no lo sea. Esas son decisiones que tenemos que ir tomando según distintas circunstancias. A mí no me sorprende que es un gran jugador, por eso está acá. A ustedes quizás les sorprende su rendimiento, a nosotros no. Bueno, el invicto es consecuencia de cómo vayamos jugando, ¿no? El equipo viene bien, es una buena señal. Sí, nos gustaría terminar en el primer lugar. Esperemos cerrar bien el campeonato y después continuar, porque esto continúa. Por lo tanto, calma, partido a partido, y después el tiempo dirá de qué fuimos capaces de conseguir. El tiempo dirá. Gabriel Milito ha sido la mejor noticia que ha tenido el fútbol mexicano en mucho tiempo. Y estas Chivas, que siguen jugando bien, a lo mejor ayer sufrieron, pero alcanzaron. Ahí está la tabla de enfrentamientos ante los 8 primeros, ¿verdad, productor? El triunfo frente al América, el triunfo frente al Atlas. Bueno, sufrió, evidentemente, con Toluca y contra el Cruz Azul. La sufrió contra Pumas y contra el Pachuca. Y va contra Tigres. Pero yo no me voy a esa regla de 3, Eduardo de la Torre. Si ganó o perdió con tal, la puede hacer con tal. No. Yo lo sigo viendo muy sólido este equipo. Yo tampoco, pero sí tiene mucho mérito lo de Pumas, ¿no? Porque fue en casa de Chivas. Muchísimo. Lo de Toluca y Cruz Azul fue de visita, ¿no? Como que es más comprensible que hayas tenido problemas para sacar el resultado. Pero acá, a mí lo que hizo Efraín Juárez, la verdad, me dejó muy sorprendido, muy grato, porque en todos los aspectos, ¿no? Igual y Chivas tuvo para hacer otras cosas, pero el que mandó en buena parte del partido fue Efraín Juárez. Primero haciendo una buena presión los primeros 20-30 minutos, después jugando, en ese lapso cayó el gol, después, bueno, se les acomodó el segundo, y en el segundo tiempo, la verdad que fue muy grande lo que hizo ofensivamente, ¿no? Con velocidad, con desdoble, y le resultó a Efraín. Después ya vino Chivas y bueno, te mete 3 centros delanteros y te tienes que amarrar atrás. Yo hoy le aplaudo a Efraín, pero totalmente, ¿eh? Un aplauso grande a Efraín. Pero yo no creo que Pumas haya sido superior en ningún momento del partido. Yo pienso como encontró goles, pero a ver, Chivas tuvo el 70% de posición. Pateó 28 veces, 12 a portería. Pumas pateó 2 veces a portería en todo el partido. De veras hablamos de una superioridad. Y se tiraron de Pumas. atrás. Se tiraron atrás 70 minutos. O sea, a ver. Yo creo que Chivas no fue contundente, pero volumen de juego y superioridad para mí fue muy clara de Chivas todo el partido. De hecho, a ver, el partido que yo vi, y evidentemente pueden que no estén de acuerdo, yo vi un equipo de Pumas tirado atrás, tan atrás, que era el plan de partido y le salió. Que Milito dijo, ¿cómo? ¿Tan atrás me vas a esperar? Uy, voy a aventarte todos mis centros delanteros. Acabó con 3 centros delanteros. Y entonces, todo el juego de Chivas fue tirar centros de derecha y de izquierda. Tiró por derecha al Piojo Alvarado y por izquierda al principio tenía a Efraín Álvarez. Centro. De hecho, entró Brian Gutiérrez y no pesó Brian en el juego por dentro. Estaba tan tirado atrás Pumas Casi que el primer gol. que ahora no le salió. Pero le salió para contra Yayo. Tigres en la jornada 2. Pero tiene razón el Yayo, le salió a Efraín. Mandó lo que quería Efraín, porque terminan empatando con un penal que para mí no era. Sí, Sobre todo, pero tienes 12 disparos. O sea, la figura de Pumas fue Keylor. O sea, no me puedes hablar que hubo superioridad de Pumas cuando tu arquero es figura. No, pero lo que dice Yayo es digo que hizo el plan perfecto. Exacto, hizo el plan perfecto. Eso yo lo entendía ya. Porque los primeros 20, 30 minutos Pumas hizo el plan perfecto. presionó
hizo buena labor, incomodó completamente a Chivas y sacó la ventaja que ellos querían. Después ya el segundo cae ahí por un autogol, pero para mí hasta ese entonces, y después del segundo tiempo, quizás no tuvo esa cantidad de disparos, pero tuvo 3 o 2 por lo menos, la de Carrasquilla. La de Carrasquilla y la de, no me acuerdo si Es fue un mano a la a mano Medina, con un disparo Chivas ya que también tirado salió desviado. Para mí el valor que Después, tiene... pues sí, vienen y como dicen, centro, pero ya Chivas yo creo que andaba un poco descontrolado y quiso a base de juego aéreo y hacer el gol Yo ahí. lo que veo, Paul, es que estas Chivas sí aprenden del error. Sí, claro. Incluyendo individualmente. A mí me dio muchísimo gusto que el penal lo tomara la hormiga. Eso fue genial. Porque ahí quiso demostrar a todos, así como habló después de la falla en la selección, que dijo, lo estoy viendo en video y lo estoy practicando para que no me vuelva a pasar. Así el penal no le iba a volver a pasar y le dijo al cuate, hazte para un lado. No, le puede volver a pasar porque así es el fútbol. Hay mucha gente que tira los penales, pero tiene las ganas, el deseo de poderlo tirar, ¿no? Qué bueno por la hormiga que tenga esa personalidad para volverlo a tirar, pero yo también sí creo que hace un muy buen partido Chivas, pero se termina salvando con esa jugada de Carrasquilla de perder, ¿no? No, la gente de Pumas Creo- no se puede quejar. Sí. Hace 15 días le sacaron las papas del fuego con un penal que no le marcaron, ¿no? El VAR da y el VAR quita. Y para mí la jugada... Para todos. Y la jugada al oso para mí es de roja, ¿eh? Hay un planchazo terrible. Ahora, creo que es muy rescatable, como de Guadalajara es muy rescatable la temporada que están teniendo y lo de la hormiga me parece maravilloso particularmente. Tiene 2 goles menos que el todo América. No, es un espectáculo. La hormiga, porque aparte, sí es verdad que, como dice Yayo, le falta contundencia, pero es porque le generan un montón. O Y él Chivas se genera un montón. Chivas le genera un montón, se mueve bien, anota, genera peligro. Ahora, del otro lado, Pumas, pues con Monterrey, con Tigres, con Cruz Azul, con América, con Chivas, con los Gallos, pues ha respondido Pumas. Sí. A su Pumas es un manera, gran- con Pumas es un sus gran torneo. armas. Es un gran torneo de Como Pumas. ha podido. O sea, ya para ellos es para irse al Ángel. Es el mejor La torneo que verdad. yo le he visto a Pumas en mucho tiempo. Yo creo que Pumas encontró la manera de hacerle daño a Chivas, ¿eh? Encontró esa manera. A lo mejor no con las suficientes oportunidades, pero encontró la manera. Yo creo que eso tiene mucho mérito lo que hizo Efraín Juárez. Mucho mérito, porque también, salir con 2 centros delanteros, con 2 volantes bien abiertos. Es cierto, no iban tan a fondo, se tiraban un poco atrás, pero eran extremos, ¿no? Extremos completamente, sí. ¿no? Yo creo que Pumas tiene mucho mérito porque además, para mí, el proyecto de Pumas está en construcción. Yo creo que no tenían el presupuesto pelear este torneo todavía. Están construyendo lo que Efraín quiere de cara a los siguientes 2 o 3 torneos y ahí es Ya donde amarraron creo a Keylor. que Pumas va a ser mucho más peligroso que hoy. Por eso tiene mucho mérito lo Pero que está logrando. presupuestar que Pumas va a pelear el campeonato no lo presupuesta nunca. No, yo O creo sea, que tiene, si siguen en tiene este 15 nivel años, tiene 15 años que no está en el Sí, presupuesto. pero siempre cambia. Cuando construyes bien un proyecto, siempre cambia. Y creo que hoy Pumas está construyendo bien su proyecto. Sí. Tiene ahí el pendiente de darle oportunidad a ¿Sabe? la cantera, que para mi gusto en cantera no se está trabajando bien. No se está pues trabajando bien, claramente. Pero fuera de ese pendiente de Efraín, creo que está haciendo A mí, ¿sabes quién me ha construyendo un muy gustado? buen Y proyecto. tengo que decirlo porque lo juzgué previamente, me ha gustado Juninho. Sí, La verdad, Juninho me ha gustado mucho este muy torneo. potente, juega bien. Una cosa es que no valga lo que les costó, o que yo crea que no valga lo que les costó, los 5 millones que se dicen, pero la verdad el brasileño ha jugado bien. Yo sí Hay creo que reconocer. si es un proyecto que no llegue final de temporada y empiezan a vender jugadores como normalmente se hace. Si en realidad quieren que este proyecto funcione para lo que es a largo plazo, pues tendrían que renovar a todos los jugadores que están ahorita, como ya lo hicieron con Keylor, y no que llegue el final del torneo y empiecen a vender, y empiecen a deshacerse, y empiecen a sacar otra vez. Tendrían ¿no? que traer más. Tendrían no solamente que, no es vender. correcto, tendrían que Faltan 2 o reforzar 3 más. jugadores de peso para entonces sí Así poder es. pensar en pelear. Déjeme regresar un Para poquito. y para este campeonato, para mí le hace falta quedar entre los 4 primeros, que lo pudo haber logrado, o más o menos se hubiera acercado de haberle ganado a Chivas, ¿no? Déjeme regresar un poquito ya para irnos a la pausa, hablando de la hormiga. Hoy, Armando González ya es el segundo delantero de la selección mexicana para el Mundial. Es que si no lo lleva el Vasco es un sinsentido.
O sea, hoy sí no tendría ninguna No, si no lo lleva el Vasco es para ir a hacer huelga afuera del CAR. O sea, ve los 2 torneos que lleva. Ya es, Para hacer ya es un el segundo plantón en el jugador de Chivas periférico. que más goles ha hecho en un año. 24 goles lleva en un año. O sea, y no ha terminado el torneo, ¿eh? ¿Incomoda a Santiago Jiménez? Claro que lo debe claro. incomodar. por Claro que supuesto. sí, pero yo sí todavía veo a Raúl, a Jiménez y todavía a Quiñones por encima. ¿Por nombre o por momento? Falta ver cómo termina. el nombre o por también, el ¿no? momento? Santiago Jiménez, cómo termina Por el este momento campeonato. también. Si fuera Si por se el ve momento, que Santiago recupera fuera. su nivel, si se ve que recupera su forma, para mí tiene que ser Santiago. Para mí la hormiga hay que capitalizar el momento. Al Mundial hay que llegar, hay que poner a los que andan en mejor momento. Si Santi no cuaja de aquí a 2, 3 meses, por más que juegue en el De Milan. todas maneras, no va a jugar con 2 9. El 9 va a ser Raúl. No. O si hay algún momento en el que la selección requiere jugar con 2 9, seguramente el peso de Santi va a ser fundamental. Pero si la hormiga enchufa y enchufa y enchufa, entonces, ¿no ven de verdad en la hormiga a ese Javier del 2010? Claro, por supuesto. ¿No lo vemos? Sí, sí. Los movimientos, el desparpajo, el gol. No, pues simplemente, ¿cuántas veces hemos visto a una selección mexicana en un mundial con un bicampeón de goleo? Lo que sí te voy a tirar, fíjate el facto que te voy a tirar. La hormiga no va a poder ganar campeonatos, al menos por ahora y en algunos años, con el Guadalajara. Porque después del mundial se va. Y no va a jugar la liguilla. Aunque ganara Chivas. Bueno, pero ahorita ya Joao Pedro y él Hasta en están... eso se parece al Chicha. Sí, pero ahorita ya Joao Pedro y la hormiga ya están solos, ¿eh? Para el título de goleo. Ya van solos. Ya van solos. Sí, es mano a mano. Ya Paulinho se quedó muy Henry atrás. recupera las últimas 3 jornadas. Sí. Digo, preocuparía, considerando que si buscas un delantero, llévalo. Julián Quiñones, que no juega como centro delantero, pero lo puedes colocar en la parte de ataque, llévalo. Sí. Ya luego viene la convocatoria con Germán Berterame, o la conversación. El propio Santi, que evidentemente estaría increíble que se recuperaran estos 6 partidos que dice John. Claro. Y anotara goles, pero no puede llevar a todos. Ok, pero si estamos hablando de centro delanteros como tal y lo que venimos diciendo, ¿qué es lo que necesita hoy en día la selección y los delanteros? Gol. ¿Quiénes son los que hoy en día te surten de goles? Son estos dos. No hay de otra. Olvídate la experiencia, la edad. A ver, créeme que aunque le pongas a alguien más de delantero en vez de Hormiga González, de verdad, la selección mexicana va a funcionar igual, porque al final hay muchos otros problemas por detrás y falta tiempo y faltan minutos y Hormiga le va a faltar, ¿sabes qué? Caerse otra vez, a lo mejor fallar otro penal, pero es parte del aprendizaje. Pero a mí me parece que ese carácter y decisión que tiene la Hormiga, porque no nada más cumple con el gol, con mi tarea, no, él cumple con estar donde ni siquiera le piden estar. La hormiga González, como una hormiga tal cual, pasa un segundo y ya está del otro lado, partido, está ya leyendo dónde va el cabezazo para él estar ahí. De verdad hace eso. cosas que no muchos. Justo eso, en el partido contra Pumas se le veía un hambre de querer empatar, un hambre de querer el gol, que a final de cuentas lo acaba consiguiendo. Entonces sí, es el momento de la hormiga. Es el momento. Doblete, La única, Jorgito, que de todos los que mencionaste, Jorgito, todos estaban comprobados a nivel internacional y Armando todavía no. La verdad que esa es mi única duda, que yo a lo mejor no sé si eso mismo piense el Vasco. ¿Crees que sea pero suficiente yo sí lo peso digo, para dejarlo fuera? Híjole, no debería ser, porque está haciendo Ok, goles y repito, coincidimos. él tiene que seguir haciendo goles, pero en el partido contra Portugal tuvo una y no la hizo, ¿no? Y esas son las cositas que dices, ay, porque en el Mundial vas a tener nada más una. Una vas a tener y vas a tener que hacerlo, porque si no nos vamos a quedar fuera. Lo más probable, Esa es la conociendo a realidad. Javier, es que el titular indiscutible sea Raúl Alonso Jiménez y el resto Sí, no, se sin acomoda. duda. El Guadalajara está viviendo uno de esos momentos que en el fútbol mexicano se dan muy pocas veces en la historia de un club, de esos que uno recuerda décadas después con la misma emoción con la que los vivió, en tiempo real, porque cuando un equipo llega a este punto de la temporada siendo líder indiscutible, con el boleto a la liguilla ya en la bolsa antes que nadie, con el goleador más temible del torneo, a punto de hacer historia con letras mayúsculas, y con Europa literalmente tocando la puerta del vestidor, con una insistencia que ya no puede ignorarse, uno como Chiverío tiene que detenerse un segundo, respirar profundo y reconocer que lo que está pasando con este rebaño sagrado en el Clausura 2026 no es casualidad ni producto de un calendario amable, ni de la buena fortuna que a veces sonríe sin razón aparente, sino el resultado directo de un proyecto que Gabriel Milito construyó con una claridad táctica y una paciencia institucional que en el fútbol mexicano escasean con una frecuencia alarmante y que ahora está dando frutos que superan incluso las expectativas más optimistas que cualquier chiverío se atrevía a tener al inicio del semestre. Pero como el fútbol nunca permite que la fiesta sea completamente redonda,
sin que aparezca algún elemento que complique el panorama o que genere conversaciones incómodas en los pasillos del club. En Guadalajara también hay noticias que generan preguntas sin respuesta fácil y situaciones que la directiva preferiría resolver en privado antes de que los medios las conviertan en el titular del día, porque hay un delantero que está cobrando un salario millonario mientras pasea por Nueva York con una despreocupación que francamente asombra. Hay 4 jugadores del rebaño que un club europeo está siguiendo con una seriedad que ya pasó de ser rumor a ser negociación real, con precios sobre la mesa, y hay un artillero de 22 años que Europa entera ya tiene en su radar, con un valor de mercado que hace apenas un año nadie hubiera imaginado para un chico formado en las fuerzas básicas del Chiverío. Así que agárrense, porque hoy el rebaño tiene noticias en todos los frentes y todas merecen la conversación que se viene. Dejen su like y su comentario, que hoy el Chiverío tiene mucho de qué hablar. Vamos a comenzar hablando primero sobre la noticia más grande y más importante que ha tenido el rebaño sagrado en todo el Clausura 2026, y que es el hecho de que el Guadalajara se convirtió oficialmente en el primer equipo clasificado a la liguilla del torneo a falta de 4 jornadas para terminar la fase regular, un logro que la propia Liga MX celebró con una publicación oficial que decía con todas sus letras que el rebaño era el primer invitado a la fiesta grande del Clausura 2026 y que para la afición rojiblanca representó el momento de validación colectiva que todos estaban esperando después de semanas de liderar la tabla con la presión permanente de quién sabe que cualquier tropiezo puede cambiar la narrativa completa de un torneo. Con 31 puntos acumulados tras el empate ante Pumas, en la jornada 13, el Guadalajara no solo aseguró su boleto matemático a la liguilla, sino que se colocó a 14 puntos del octavo lugar con únicamente 12 unidades disponibles en las 4 fechas restantes, lo cual significa en términos prácticos que la clasificación del rebaño es tan sólida e inapelable que ninguna combinación de resultados puede arrebatarle ese lugar que se ganó con trabajo, constancia y un nivel de regularidad que ningún otro equipo del torneo ha podido sostener durante el mismo periodo de tiempo. Y aquí viene la parte que como chiverío uno tiene que celebrar con toda la energía disponible, porque con 4 fechas todavía por disputarse en la fase regular, el Guadalajara tiene la oportunidad real y matemáticamente alcanzable de batir el récord histórico de puntos en torneos cortos de la Liga MX. Un registro que Cruz Azul estableció en el Apertura 2014 cuando sumó 42 unidades en toda la fase regular y que durante más de una década ha permanecido intacto como el techo máximo de lo que un equipo puede lograr en un torneo corto del fútbol mexicano, y que los pupilos de Gabriel Milito pueden superar llegando a 43 puntos si logran ganar los 4 partidos que les restan antes de que arranque la liguilla, algo que con el nivel que han mostrado en este semestre no solo es posible, sino que es perfectamente alcanzable para un equipo que ha demostrado semana a semana que tiene la calidad y la mentalidad para ganar en cualquier cancha contra cualquier rival. Hay que mencionar también que para este Clausura 2026 se eliminó el repechaje, lo que significa que únicamente los 8 mejores equipos de la tabla general avanzan directamente a los cuartos de final sin segunda oportunidad para nadie, y que el rebaño ya está dentro mientras el resto todavía está peleando por no quedarse fuera. Yo creo que este Chivas tiene la madera de campeón que hace muchos años no se veía en el Chiverío, y que llegar a la liguilla como primero con récord histórico de puntos sería el mensaje más contundente que este equipo puede mandarle al resto del torneo antes de que empiece la verdadera fiesta, ya que hablamos sobre esa clasificación histórica y sobre el nivel estratosférico que está mostrando el rebaño en este Clausura 2026. Ahora vamos a hablar sobre el hombre que más que ningún otro representa con sus goles y su rendimiento todo lo que este equipo está haciendo en este semestre, porque Armando González está protagonizando uno de esos torneos individuales que se cuentan con los dedos de una mano en la historia moderna del fútbol mexicano, y que están poniendo al delantero de 22 años en una dimensión que hace apenas 12 meses muy pocos hubieran anticipado con esta claridad y esta contundencia. Con 12 goles anotados hasta la jornada 13, la Hormiga González no solo encabeza la tabla de goleo individual del torneo, sino que está persiguiendo simultáneamente 2 récords históricos que de concretarse lo convertirían en una leyenda del Chiverío con apenas 22 años, porque por un lado busca convertirse en el primer bicampeón goleador de la historia de Chivas, al haber compartido el título de goleo el semestre pasado con 12 dianas. De los 7 campeones artilleros que ha tenido el rebaño, en su historia ninguno logró repetir el título en torneos consecutivos, y por el otro lado está a solo 3 goles de establecer el récord absoluto de anotaciones en una temporada, con el Guadalajara llegando a 27 tantos con 4 fechas todavía disponibles para intentarlo.
pero la dimensión de lo que está haciendo la Hormiga González en este semestre se entiende todavía mejor cuando uno lo pone en contexto con otros equipos del torneo, porque el delantero rojiblanco con sus 12 goles personales está tan apenas 2 dianas de igualar la producción ofensiva completa del Club América en todo el torneo, que después de 13 jornadas disputadas solo ha marcado 14 goles con toda su plantilla junta, y el máximo goleador azulcrema en el semestre es Brian Rodríguez con apenas 3 tantos, lo que significa que la Hormiga González lo supera individualmente por 9 goles, y que un solo jugador del rebaño está siendo casi tan productivo ofensivamente como todo el equipo más caro del fútbol mexicano, y eso dice tanto sobre el nivel de González como sobre los problemas que tiene el América en su fase ofensiva, que ninguna de las dos conversaciones debería omitirse cuando se analiza este dato. Sus víctimas en el Clausura 2026 son una lista que incluye a Pachuca Querétaro, Atlético de San Luis, Mazatlán, América, León, Atlas, Santos Laguna en 2 ocasiones, Rayados de Monterrey y Pumas. Prácticamente la mitad del torneo ha sufrido sus goles con una variedad que demuestra que no se trata de un goleador oportunista que aprovecha rivales débiles, sino de un depredador que aparece contra quien sea y cuando sea necesario. Pensando bien, lo que está haciendo Armando González en este Clausura 2026 es de esos fenómenos individuales que el fútbol mexicano produce muy pocas veces y que cuando aparecen hay que disfrutarlos al máximo, porque el nivel que está mostrando este chico de 22 años tiene todos los ingredientes para convertirse en algo mucho más grande de lo que ya es. En ese sentido, ya que hablamos sobre el nivel extraordinario que está mostrando la Hormiga González y el ruido que está generando dentro y fuera de México, ahora vamos a hablar sobre algo que como chiverío nos genera una mezcla muy particular de orgullo y preocupación al mismo tiempo, porque el interés de Europa en los jugadores del rebaño ya no es un rumor de mercado ni una especulación de agentes buscando comisiones, sino una realidad concreta con nombres, clubes y cifras que se están manejando con una seriedad que la directiva del Guadalajara no puede ignorar, aunque preferiría hacerlo hasta que termine el torneo. El Feyenoord de los Países Bajos, uno de los clubes más respetados de la Eredivisie y con una historia copada de títulos europeos, ya le echó el ojo a la Hormiga González y según el especialista en fichajes Ike Carrera, contempla seriamente la posibilidad de ir por el atacante rojiblanco en el próximo mercado de verano, con un interés que el propio especialista calificó como serio y concreto pensando en el siguiente ciclo. Y cabe mencionar que el Feyenoord no es el único club europeo que ha mostrado interés en González, porque anteriormente su nombre ya había sido vinculado con el FC Barcelona y el Borussia Dortmund, 2 de los clubes más grandes del mundo, lo cual confirma que el radar europeo tiene a este chico perfectamente identificado y que la pregunta no es si habrá oferta formal, sino cuándo llegará y por cuánto. El valor de mercado que Transfermarkt le asigna actualmente a Armando González ronda los 15 millones de euros, equivalente a poco más de 307 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, y esa es la cifra que el Guadalajara tendría en mente como punto de partida para cualquier negociación que se abra en el mercado de verano, aunque como chiverío uno tiene la corazonada de que esa cifra va a quedar completamente corta cuando el Mundial 2026 en casa termine de mostrarle al mundo entero lo que la Hormiga puede hacer en el escenario más grande del fútbol, porque un delantero de 22 años que metió 12 goles en media temporada y que llega al Mundial como uno de los atacantes más en forma del continente tiene todas las condiciones para que su valor se dispare de una manera que las estimaciones actuales no están contemplando todavía. Yo acho que Chivas va a tener que tomar una de las decisiones más difíciles de los últimos años cuando llegue el momento de negociar por la Hormiga, porque retenerlo después del Mundial puede ser prácticamente imposible si los clubes europeos llegan con ofertas que el jugador no va a querer rechazar, pero venderlo antes puede significar perder decenas de millones de euros de valor adicional que el torneo más grande del mundo está a punto de agregarle. Mudando de asunto, pero sin alejarnos del tema de los jugadores del rebaño que Europa tiene en su radar, ahora vamos a hablar sobre algo que la semana pasada sorprendió a propios y extraños, porque si ya era impactante saber que Copenhague había hecho una oferta por Raúl Rangel que el Guadalajara rechazó por considerarla insuficiente, la revelación que hizo el periodista Pepe del Bosque de TNT Sports y HBO sobre que el club dinamarqués tiene en su lista a 3 jugadores más del rebaño llevó la conversación a un nivel completamente diferente y mucho más preocupante para la directiva rojiblanca, porque estamos hablando de Diego Campillo, Roberto Alvarado y Daniel Aguirre, 3 piezas fundamentales del esquema de Gabriel Milito, que en conjunto con Rangel representarían una sangría de talento que ningún proyecto deportivo serio puede absorber sin consecuencias reales en su nivel competitivo.
El propio Del Bosque fue contundente en sus declaraciones al asegurar que el Copenhague tiene el precio por el que están dando a estos jugadores confirmado al 100%, que gente del club danés ha visto a las Chivas al detalle y que el interés va mucho más allá de la curiosidad superficial para entrar en el territorio de la evaluación seria, con números concretos sobre la mesa, y el único factor que hasta ahora habría frenado las operaciones es precisamente el precio de las cartas de los jugadores, que el Guadalajara no está dispuesto a negociar por debajo de lo que considera justo para su proyecto. Pensando bien, que un club europeo esté siguiendo a 4 jugadores del mismo equipo simultáneamente no es algo que ocurre todos los días en el fútbol mexicano, y aunque el precio de las cartas sea el freno actual, nada garantiza que esa barrera se mantenga si Copenhague decide subir sus ofertas después de ver lo que estos jugadores hagan en la liguilla y eventualmente en el Mundial, ya que hablamos sobre el valor que Europa le está asignando a los jugadores del rebaño. Ahora vamos a hablar sobre el contexto económico completo que rodea a este Chivas, porque los números que tiene el Guadalajara en términos de valor de plantilla son tan interesantes como reveladores sobre el modelo que Gabriel Milito y la directiva están construyendo, porque según datos del sitio especializado Transfermarkt, el Guadalajara tiene un valor de plantilla cercano a los 85 millones de euros, colocándose como el segundo plantel más caro del fútbol mexicano, únicamente por detrás del América, que lidera la lista con aproximadamente 98 millones de euros, y por encima de Tigres, que se ubica en el quinto lugar, con un valor aproximado de 73 millones de euros, a pesar de contar con jugadores internacionales de experiencia y figuras que costaron inversiones importantes en el mercado de fichajes. Lo que hace especialmente notable este dato es que el Guadalajara logró ese valor de plantilla apostando fundamentalmente por talento nacional, en crecimiento formado en sus propias fuerzas básicas, mientras otros equipos del torneo invirtieron en figuras extranjeras y jugadores con cartel internacional para intentar construir plantillas competitivas, y el resultado es tan a la vista de todos, con el rebaño liderando la tabla, mientras otros equipos con inversiones similares o superiores están peleando por no quedarse fuera de la liguilla. El jugador más valioso del Guadalajara según Transfermarkt es precisamente Armando González con 15 millones de euros, mientras que el más valioso de Tigres es Ángel Correa con 9 millones, una diferencia de 6 millones entre los dos jugadores más caros de cada equipo, que refleja perfectamente el estado actual de ambos proyectos y la ventaja que el rebaño lleva en este momento específico del fútbol mexicano. Yo creo que el modelo de Chivas apostando por lo mexicano y desarrollando su propio talento es no solo el más romántico, sino el más inteligente económicamente a largo plazo, y los números de Transfermarkt lo confirman con una contundencia que ningún argumento contrario puede rebatir fácilmente, cambiando de asunto completamente, pero de una manera que conecta directamente con esa conversación sobre el valor económico del plantel y sobre cómo se administran los recursos de un club de este tamaño. Ahora vamos a hablar sobre Alan Pulido y sobre una situación que como chiverío resulta difícil de procesar con ecuanimidad, porque mezcla elementos que van desde la nostalgia por un jugador que en su momento fue muy querido por la afición hasta la indignación legítima de quien ve que el dinero del club se está yendo por un camino que no genera ningún retorno deportivo, ni inmediato ni futuro, porque el delantero de 35 años quedó completamente fuera de la consideración del cuerpo técnico de Gabriel Milito después de un rendimiento que estuvo muy por debajo de lo esperado en el semestre pasado. No forma parte del primer equipo, no entrena con el grupo principal según los reportes disponibles y sin embargo sigue vinculado contractualmente al Guadalajara, percibiendo un salario que según reportes ronda los 1.8 millones de dólares anuales, una cifra que lo tenía entre los mejor pagados de toda la plantilla solo por detrás de Luis Romo y de Chicharito Hernández cuando todavía estaba en el equipo, y que hoy se convierte en un peso financiero que la directiva no ha podido resolver a pesar de haber evaluado distintas opciones de salida en los últimos meses. Y lo que terminó de encender las redes sociales del chiverío esta semana fue que Alan Pulido apareció en sus redes sociales compartiendo imágenes desde Nueva York, específicamente en la semana previa al compromiso del Guadalajara ante Pumas, en la jornada 13, mostrando visitas a la Estatua de la Libertad, vistas panorámicas desde rascacielos y momentos de ocio en la ciudad que pintan el retrato de un jugador completamente desconectado del entorno competitivo del equipo, al que sigue ligado contractualmente y del que sigue cobrando sin que esa relación genere ningún beneficio deportivo para ninguna de las dos partes en este momento, y el contraste entre las imágenes de Pulido disfrutando de Nueva York y las imágenes del rebaño luchando por el liderato y el récord histórico de puntos es exactamente el tipo de imagen que ningún club necesita circulando en redes sociales cuando está en el momento más importante de su temporada. La directiva no ha logrado encontrarle una salida en el mercado y según reportes el propio jugador
rechazó cualquier tipo de rebaja salarial, una postura que no cayó nada bien en el entorno del club y que básicamente dejó a ambas partes atrapadas en una relación que ya no funciona, pero que el contrato vigente no permite disolver de manera limpia sin consecuencias económicas importantes para alguna de las dos partes. Yo descuerdo completamente con la actitud de publicar imágenes turísticas en redes sociales cuando tu equipo está jugando la semana más importante del semestre, porque independientemente de la situación contractual, hay un nivel básico de respeto institucional que cualquier jugador que vistió esa camiseta debería mantener, y las fotos en la Estatua de la Libertad, mientras el rebaño pelea por el récord histórico de puntos, simplemente no comunican ese respeto de ninguna manera que uno pueda defender con argumentos razonables.